Hola, muy buenos días a todos. Estamos ya en nuestra clase número 11 y el propósito de la clase de hoy es analizar las políticas fiscales a través del gráfico, de cómo se generan, qué son las políticas fiscales. Ustedes ya tienen una idea porque la profe les ha hablado harto a través de las noticias y del análisis de una política fiscal. Así que con cuaderno, con lápiz, con calculadora, porque hoy día vamos a trabajar en políticas fiscales. Así es que estamos ok y comienzo. Hay algunos conceptos que quedaron de la clase pasada que son conceptos muy básicos, ¿ya? Porque, por ejemplo, el balance fiscal es lo que nosotros conocemos como ingresos menos gastos. Nada más que eso. Y el balance fiscal se contabiliza como un porcentaje del PIB. Recuerden, cuando los ingresos totales son mayores que los gastos totales, el Estado tiene un superávit fiscal. Y por otro lado, tiene un déficit fiscal cuando los gastos totales son mayores que los ingresos totales. El financiamiento del Estado, que ya vimos que mayoritariamente era a través de los impuestos, fundamentalmente, y otros más, cada vez que se necesita financiamiento es lo mismo que está arriba, pero al revés, porque si hay un superávit significa ahorro, pero si hay déficit, el Estado a través del Ministerio de Hacienda tiene que pedir prestado, ¿ya? Y tiene que pedir prestado al Banco Central o endeudarse con otras instituciones. Estos son conceptos que tenía que ponerlos porque si no, estas son muy bonitas de preguntas como para hacer pareo de preguntas. ¿Eh? Ahora, hay un superávit o un déficit primario que se llama balance primario. Y esto no es más que todos los gastos corrientes que vimos nosotros. Los gastos corrientes son los sueldos al aparataje estatal, las compras, subsidios y transferencias, son gastos del gobierno. Y a esto le restamos los ingresos totales, pero el gasto es el gasto primario. Y el balance estructural, que es otra definición, es aquel balance en donde le quitamos, le sacamos, ¿ya? Todos los gastos o ingresos transitorios. Por ejemplo, el balance estructural, cuando queremos dejar constante el precio del cobre, se estima un precio de cobre a largo plazo. Y si queremos eliminar el efecto del precio del cobre, se saca y se llega a este balance estructural que ya está ajustado. Quitamos efectos cíclicos. Esos son los conceptos que quiero que tengan claro. Ahora, la profe incorpora el gobierno a esta demanda de bienes y servicios que solamente la habíamos visto con una variable, que era la variable consumo. Y ahora les pido lápiz, papel, porque vamos a descifrar y vamos a determinar la demanda agregada por bienes y servicios, pero ahora considerando la incorporación del gobierno y hartas cositas más. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Tienen lápiz? ¿Tienen papel? Vamos a graficar, vamos a calcular, ¿ya? Y vamos a ver los efectos de estas políticas en la economía. ¿Sí? ¿Estoy lista? ¿Parto? Sí, Parece que profe. ya. Sí, profe. Yo pensé que estaba Estamos sola. listos. Estamos listos, estamos ready. Pensé que estaba sola acá, pues yo dije, pucha, a lo mejor nadie me escucha. Ya, voy a dibujar, o sea, voy a escribir con lápiz negro. No, este es bonito, azul. Bueno, esta hoja la vamos a llenar, ¿eh? Lo primero que yo les tengo que contar, que ustedes ya saben, que la demanda agregada es igual al consumo y ahora agrego el gasto del gobierno. Pero no es tan sencilla como la primera demanda agregada que habíamos visto, porque ahora lo que vamos a utilizar, ¿ya? Son más conceptos y ustedes ya saben que la variable consumo tiene un consumo autónomo que no depende del ingreso,
depende de la propensión marginal al consumo y multiplicado, perdón, por el ingreso disponible. Yo después voy a juntar todo esto, el ingreso disponible. Pero al incorporar el gobierno, el ingreso disponible de las familias ahora va a ser igual al total del ingreso menos los impuestos más las transferencias del gobierno. Todo esto es el ingreso disponible. E incluso ahora los impuestos ya no van a ser autónomos, van a depender de la tasa impositiva y de la renta. Entonces, el ingreso disponible va a ser igual al ingreso menos la carga impositiva, que es un porcentaje de la renta, más lo que recibimos como transferencias o subsidios también por parte del Estado. Ya con eso estoy casi lista. Entonces, esta era una nota. Entonces, esta demanda de bienes y servicios, incorporando al gobierno, que el gobierno entrega transferencias, pero ahora va a cobrar impuestos, va a estar dado por todo lo que está acá, consumo autónomo más la propensión marginal por el ingreso disponible, más el gasto del gobierno. El gasto del gobierno es autónomo. El gobierno gasta. Tiene gastos corrientes, tiene gastos en inversión, pero el gobierno gasta. Voy a seguir acomodando esta demanda agregada. Como sabemos que el ingreso disponible ya está escrito acá, el ingreso disponible es ingreso menos T por I, que es la proporción que pagamos de los impuestos, más lo que recibimos del Estado por concepto de las transferencias, más el gasto del gobierno. Hasta ahí solamente incorporé dos variables, tasa impositiva y transferencias. Sigo acomodando esto para que les quede, para que lleguemos al equilibrio. Voy a dejar, voy a acomodar nuevamente consumo autónomo más C, 1 menos T, solamente voy a factorizar por I más C, T, más el gasto del gobierno que es autónomo. Uy, ya lo tenemos casi listo. Entonces, esta demanda agregada, voy a acomodar también acá, voy a dejar todo lo que depende de la renta, que está aquí, más todo lo que no depende de la renta, que es consumo autónomo, más gasto del gobierno, más, ¿qué cosa? Esto que está acá, perdón, que es si el gobierno nos transfiere 100 como transferencia y nosotros tenemos una propensión marginal a consumir de 0,8, significa que vamos a gastar, consumir de esa transferencia de 100 el 80%. 80. El resto lo vamos a ahorrar. O sea, no todas las transferencias que llegan se gastan como consumo. Hay una parte que se ahorra. Por eso que está la propensión marginal a consumir. CTR. Bueno, en base a esto, en equilibrio sabemos que la demanda agregada es igual a la oferta. Por lo tanto, I igual a C, 1 menos T por I, más todo esto que se llama gasto autónomo. A todo esto yo le voy a poner a U. Todo lo que es autónomo no depende del ingreso. Ya me está quedando mucho más entretenido esto. Ahora, y menos, esto como te lo dicen ustedes, esto lo paso para acá, estoy grabando, ¿cierto? ¿Sí? ¿Aparece la grabación ahí? Sí, profe, está grabando. Ah, ya me asusté, no me había dado cuenta. Y C, 1 menos T por I es igual a el gasto autónomo. Que sabemos que es igual al consumo más el gasto del gobierno más CT. Todo esto es gasto autónomo. Entonces, aquí dejo factor
común denominador I, 1 menos C, 1 menos T, igual a U. Por lo tanto, la renta de equilibrio, el PIB de equilibrio, es I igual a 1 partido por 1 menos C, 1 menos T, por AU. Lo que está aquí, acompañando al gasto autónomo, corresponde al multiplicador de la economía. ¿Puedo continuar? ¿Sí? ¿O quieren escribir? ¿Quieren hacer alguna pregunta? A mí me da tiempo para escribir, por favor. Ya, pero por supuesto. Esta es la base, ¿ah? Si entienden esto, de dónde proviene la ecuación de equilibrio fundamental, estamos al otro lado. Pero ahora tengo que hacer otra pequeña explicación para que ustedes vayan conmigo y no se me vayan a perder en el camino. ¿Listo? Estamos, porque tengo que hablar del multiplicador, que es súper importante en este caso. Ya, ¿ya? ¿Listo, Coroco? Estamos. Estamos, súper bien. Bueno, en esta economía, que todavía está cerrada porque no hemos incorporado exportaciones ni importaciones, y luego en la próxima clase vamos a incorporar la inversión, tenemos lo siguiente. Tenemos el multiplicador de la economía. Ahora, lo que nosotros recibimos se descompone, por una parte, de la fracción que se consume, pero hay otra parte, que es la tasa impositiva, que tenemos que pagar una determinada cantidad de impuestos en esta economía. Entonces, esto que ustedes saben que corresponde, la parte de abajo, a la pendiente de la función de demanda, va a ser más plana porque vamos a tener que, para gastar por cada peso, vamos a tener disponible para gastar cada peso menos la tasa impositiva. Entonces la propensión marginal al consumo ya no va a ser la C chiquitita, sino que va a ser C factor de 1 menos T. Vamos, piano, piano, me interesa que esto quede claro. Ahora, vamos a hacer el gráfico. No. Antes del gráfico, vamos a graficar, porque si no esto queda como trunco, ¿ya? Así que me van a acompañar, el gráfico se los iba a hacer después, pero va a quedar como matriz para que lo ocupen. Recuerden que estamos en el modelo de keynesiano de 45 grados. Estamos analizando el mercado de bienes y servicios. Entonces, todo lo que acabamos de decir se puede plasmar en el siguiente gráfico. Después lo vamos a ocupar, así es que voy a duplicar después esta diapositiva, ¿ya? Bueno, abajo, recuerden que siempre va la renta o producción de equilibrio. Me quedó súper larga la línea. No importa. Por otro lado, yo aquí me voy a aprovechar, ya que estoy aquí en el 45 grados, aquí tengo que hacer 45 grados. Ahí. El modelo keynesiano 45 grados me dice que aquí está la oferta. La oferta agregada, que es igual al PIB, Y, está ahí. Por otro lado, en este eje, en el eje vertical, siempre vamos a tener los coeficientes que no van de la mano con la renta. Y en este caso, la función de demanda agregada es con pendiente positiva y va a ser esta que está acá. Ahora, todo lo que acabamos de ver lo voy a traer al gráfico para que nadie se me pierda. En este gráfico tengo acá abajo Y,
la producción, el ingreso, el PIB. Esto todo es lo mismo que yo les digo. Esto significa en equilibrio. Ingreso, producción, PIB. Todo eso está ahí. Por otro lado, en el eje vertical, solo tenemos variables autónomas, AU. Todo lo que no depende del ingreso. Acá están los 45 grados que corresponden a la oferta agregada modelo keynesiano. Oferta agregada, que es lo mismo que decir producción. Y aquí está la demanda agregada. La demanda agregada cero es igual a U más, quiero ser consecuente con todo lo que puse acá, más la pendiente. T, 1 menos T por I. ¿Qué va en este eje? Solamente va el gasto autónomo. Y en este caso, aún, perdón, en el ejercicio que estamos haciendo, el gasto autónomo es igual a consumo más gasto del gobierno más CTR. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Profe, en el eje X, donde sale la Y, dice ingreso y qué más. Ingreso, producción y PIB. Lo escribí re mal, po. Está bien mal escrita esta cuestión. Abajo, I corresponde al ingreso de la economía, que es igual a la producción y que es igual al PIB. Todo eso es Y, ¿ya? ¿Dónde está el equilibrio? Como siempre lo hemos visto, donde la demanda es igual a la oferta. Y esto se da en este punto de acá, es cero. Con un nivel de producción de PIB, renta de equilibrio, igual a I0. Eso es lo que nosotros tenemos detrás de lo que yo les expliqué acá con todas las fórmulas. ¿Alguna duda con respecto al gráfico? Profe, ¿Sí? la de 45 grados, ¿cómo es? La línea de 45 grados, Ujú. esta que tiene pendiente positiva, representa la oferta agregada, todo lo que se produce en la economía. Ya, gracias. Ya. Estamos ready. Ahora, sobre esta base, donde incorporo el Estado, el gobierno, en donde el gobierno tiene ingresos producto de los impuestos y además genera gasto y genera transferencias. Vamos a analizar las políticas fiscales del gobierno. La política fiscal la realiza el gobierno a través del Ministerio de Hacienda, como lo vimos en la clase pasada. Ellos son los encargados de generar todo este presupuesto fiscal a través de la Dirección General de Presupuesto. ¿Qué pasa aquí con la Dirección de Presupuesto? Determina cuáles ítems van a tener una ponderación de lo que se requiere gastar en todos los puntos que vimos nosotros cuando analizamos el impuesto en la clase pasada. Entonces, ¿cómo hace esto el gobierno? A través de políticas. Pero tiene dos apellidos. La primera es política fiscal expansiva, que implica aumentar el gasto del gobierno o disminuir los impuestos. Por otro lado, tenemos la política fiscal contractiva, que implica disminuir el gasto del gobierno o aumentar los impuestos. Cada una de estas
alternativas del cómo hacer la política, va a tener distintos impactos con respecto al aumento del Producto Interno Bruto. Y eso es lo que yo voy a ver en esta y en la próxima clase. Ustedes ya tienen una guía que ya pueden comenzar a realizar. Entonces, esta política fiscal, aumento del gasto del gobierno y disminución de los impuestos. En nota, aquí voy a poner los impuestos T es igual a, recuerden, T por I, la tasa impositiva por el nivel de renta. El gobierno, en este caso, gasta en G, que es el gasto, ¿ya? Y también en transferencias. Estos son sus gastos ahora. Y en este modelo, los ingresos son fundamentalmente la cuantía de los impuestos que son T por I. Ese es el modelo, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de política fiscal, por lo general, porque esto depende también de cada gobierno, pero la mayoría de los gobiernos lo hace así, puede haber una excepción. Por eso que pongo, por lo general, las políticas fiscales son contracíclicas. Es decir, van en contra del ciclo. Si hay una economía como hoy día que está pasando por una fase recesiva, en donde hay disminución del ingreso, hay disminución de la producción, está disminuyendo el IMASEC, ¿qué es lo que se espera que haga el gobierno? Son contracíclicas. Significa que, bueno, déjenme escribir acá, contracíclica, ahí sí que es medio largo la palabra, ahí sí, contracíclica. ¿Qué se espera que haga el gobierno si estamos en un periodo recesivo? Que está bajando la actividad económica, o estamos en esta fase, por ejemplo, puedo llegar a decir una fase de recesión, está disminuyendo el IMASEC, está disminuyendo el PIB de un año a otro. ¿Qué es lo que tiene que hacer la política fiscal? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Tiene que ir en contra del ciclo. Por lo tanto, esto significa que cuando estamos en este escenario, el gobierno tiene que aplicar política fiscal expansiva. Es decir, tiene que aumentar su gasto o disminuir los impuestos. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿Sí? y en el caso, por ejemplo, del retiro del 10%, en este caso el gobierno está aumentando el gasto, pero también aumentó los impuestos, pues. ¿Cómo sería No, eso? mira, ya, súper buena pregunta. Recuérdate que el retiro del 10% no es aumento del gasto del gobierno, porque las personas que están retirando fondos de su dinero. Pero el bono, Esa es otra cosa. El retiro del 10%, ojo, es dinero de los ahorrantes que están en manos de la AFP. Si se aprueba, ¿ya?, un bono de 200.000 pesos, eso es una transferencia y eso es un aumento del gasto del gobierno. Es una política fiscal expansiva. Por otro lado, si es que se decide subir el impuesto a los súper ricos, que afecta a una población muy pequeña, significa una política fiscal contractiva. Profe, y en ese caso ¿Sí? se puede usar de ambas partes, por lo que dice mi compañero, porque se supone Sí, que aumenta el gasto del gobierno y aumenta los impuestos. sí. Eso es una combinación de políticas. Dependiendo del escenario, ya, el gobierno puede
aplicar una política fiscal expansiva, voy a escribir acá, ejemplo, el gobierno podría aplicar una política fiscal expansiva vía aumento del gobierno y a la vez una política fiscal contractiva vía aumento de los impuestos. Si yo quiero generar porque esto va de la mano, porque si aumentan los impuestos, implica que aumenta el ingreso del gobierno. Y este ingreso del gobierno, por otro lado, le permite gastar más. Es casi como saldar el gasto. Claro, eso es, gastar más. Pueden haber combinaciones de políticas, pero por supuesto que sí. ¿Queda claro lo que es una política fiscal expansiva y una política fiscal contractiva? No escucho nada. Sí, profe. Ya, súper. Además, aquí tiene que quedar súper claro que esto que les dije, ya que por lo general las políticas fiscales son contracíclicas. Esa es típica pregunta de prueba, me encanta hacerla eh, como pregunta de prueba. Ahora, voy a hacer aumento del gasto y para esto voy a duplicar esta diapositiva, que por algo la hice, y la voy a llevar hacia acá. Entonces, vamos a ver que aumenta G a través del gráfico. Y en este es el aumento del gasto. Entonces, si aumenta el gasto, o sea, este es el equilibrio inicial, y lo vamos a hacer como yo siempre les he dicho. Equilibrio inicial, quiero más pizarrón. Ahí. Equilibrio inicial, tengo E0 con un producto de equilibrio y 0, tengo AU0, aquí AU0. ¿Qué más tengo? Tengo la propensión marginal a consumir y la tasa impositiva. Todo esto es el punto de partida. Disturbio. En el disturbio aumenta el gasto del gobierno. Entonces, como yo sé que el gasto del gobierno es una variable autónoma, voy a empezar a analizar el disturbio. Análisis. Frente a el aumento del gasto, esto implica que es una política fiscal expansiva. Como el gasto autónomo, AU, es igual a C más AU0 más G0 más CTR, ahora AU1 va a cambiar porque el consumo autónomo no cambia, pero acá cambia, G1. El gasto aumentó. Entonces, este gasto del gobierno aumenta y le voy a poner G1. Autónoma. Y me voy a aprovechar del lápiz porque G1, después le voy a poner ahí mayor que G0. Entonces, este aumento del gasto hace que la función de demanda, y lo voy a terminar, es que estoy acá para que no se confundan, más CTR. El nuevo gasto autónomo es mayor que el gasto inicial. Se dan cuenta que acá, AU, que son todo el componente autónomo, creció en la magnitud del aumento del gasto. Esto implica que aumenta la demanda por bienes y servicios.
porque está cambiando el coeficiente de posición. Vamos a tomar ahora el nuevo gasto autónomo y vamos a dibujar. Ahí está inicialmente y voy a aumentar la demanda por bienes y servicios. Ahí. Dibujo la nueva demanda. Está. Esta nueva demanda, lo único que me dice es que aumentó a U, el gasto autónomo, de AU0 a AU1. ¿En qué magnitud? En la magnitud del gasto del gobierno, más G. Eso es. Ahora, encontramos un nivel de desequilibrio, porque cuando aumenta la demanda de DA0 a DA1, producto del aumento del gasto autónomo, y esto no ha cambiado, la pendiente no ha cambiado porque no hemos movido ni C ni la tasa impositiva, la pendiente de la función de demanda no ha cambiado. Este es solamente un traslado arriba, ¿cierto?, en forma paralela. Análisis. El análisis lo voy a escribir con otro color. Análisis. Dibujar. Uy. Lo voy a escribir con verde. O sea, este es el análisis, pero ahora continúo. La política fiscal expansiva implicó un aumento de la demanda agregada a DA1. Ahí está. Como consecuencia del aumento del gasto autónomo. Esto implica que a nivel de cero, se los voy a dejar súper escrito para que después puedan estudiar. Aquí, a nivel del producto inicial o la renta inicial, la demanda es mayor que la oferta. DA1 es mayor que OA. Entonces, en estero prima, como trazo, ¿qué se genera si la demanda es mayor que la oferta? ¿Qué se genera? Parece que me quedé sin línea. No, parece que voy a terminar la clase porque parece que me quedé sin línea, estoy sola. ¿Tengo problemas de audio? ¿Nadie me escucha? ¿Un exceso de demanda, profe? Ya. Ay, pensé que me había quedado sin línea. Bien, un exceso de demanda, muy bien. Cuando la demanda es mayor que la oferta, se genera un exceso de demanda por bienes y servicios. Entonces, acá los oferentes, los vendedores de esta economía, como ven que hay exceso de demanda, las empresas comienzan a, esta es una señal, ¿eh? Comienzan a ver disminuidos los inventarios, el stock que tienen. Por lo tanto, como ven disminuidos los inventarios, esta es la señal suficiente para comenzar a aumentar la producción. Y frente a esto, como quieren aumentar la producción, se necesita aumentar la contratación de mano de obra. Y cuando genera esto, empezamos a aumentar el empleo en la economía, y mientras más personas hay empleadas, comienza a aumentar
la renta, producción de equilibrio. De esta forma, de esta cadena, se empieza a cerrar este exceso de demanda. Finalmente llegamos al equilibrio final N1 con un nuevo producto I1 aumentó el PIB. Y esto también se ve acá arriba. Delta I, todo esto aumenta por el efecto del multiplicador. Y esto es el aumento del gasto del gobierno. Ahí está. Esa es la política fiscal expansiva. Equilibrio final en E1 con un PIB o una producción mayor que la inicial. ¿Alguna duda? Tarea. Política fiscal contractiva vía disminución del gasto. ¿Ya? Esa la van a hacer ustedes de tarea. Vamos con lo siguiente. Oye, ¿por qué están tan desmotivados, chiquillos? ¿Qué les pasa? A lo mejor nos demoramos en anotar. Ah, puede ser. Puede Profe, le ser. iba a pedir si es que podía explicar lo último desde lo de las empresas, Ya, que ahí me perdí un poco, por favor. ya. Esta cuestión es una cadena. Y estas cadenas son las que se ocupan para analizar todos los desequilibrios macroeconómicos. Siempre que la demanda es mayor que la oferta, y eso se ve siempre a nivel del producto inicial de cero. Ustedes suben, se encuentran con el primer equilibrio, pero cuando aumenta la demanda, la oferta no se ha cambiado. Entonces, en este punto, es 0' es 0 como segmento, se genera un exceso de demanda por bienes y servicios. ¿En qué cuantía? En el aumento del gasto. Ahora, por el lado de la oferta, las empresas ven que empiezan a disminuir los inventarios. Las bodegas con productos empiezan cada vez a quedar más vacías. Entonces dicen, bueno, esta es la señal que reciben las empresas para empezar a aumentar la producción. Y para ello necesitan contratar más mano de obra. Aumenta el empleo y finalmente aumenta el producto de la economía, consecuente con un aumento en el ingreso. Eso es. ¿Ya? Sí, profe, ahora sí queda claro, gracias. Ya. Muchas gracias. Profe, ¿Sí? perdona, pero ¿qué significaba multip? Multiplicador. ¿Dónde está ¿Me puede- escrito? Está escrito entre E1 y AY. Ahí está. El multiplicador en este caso, cuando tengo una economía con gobierno, el alfa 1, que lo expliqué hace un ratito atrás, el alfa 1 ahora es igual a 1 partido por 1 menos C, 1 menos T. Ese es el multiplicador. Muchas gracias. Ya, continuamos. Este ya lo hicimos, ¿Puede volver un poquito, por favor? pero por supuesto. Entonces queda de tarea, ustedes lo tienen que hacer, política fiscal contractiva, vía disminución del gasto del gobierno. ¿Ya? Eso es tarea para ustedes. ¿Cambio? Si nadie me dice nada, asumo que sí. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. En este ejemplo tengo el consumo, el gasto del gobierno, pero también están incluidas las transferencias
y la tasa impositiva. A raíz de estas variables que tenemos nosotros que representan una economía, lo primero que les voy a pedir, letra A, es determinar la producción o renta de equilibrio. ¿Están en condiciones de hacerlo? ¿Se atreven a hacerlo solitos? Yo preferiría que usted nos guiara para estar seguros de cómo Ya. abordar el problema. Ok. Esa es la primera pregunta. Entonces, siempre cuando tenemos que determinar la producción de equilibrio en la economía, lo que tenemos que hacer es partir por nuestra función de demanda agregada de bienes y servicios, que sé que es consumo más gasto del gobierno. Ahora, la demanda agregada por este lado, al tener los datos, yo ya puedo decir que el consumo autónomo es 50 más 0,8 del ingreso disponible, más el consumo, perdón, el gasto del gobierno que es autónomo, que es de 200. Mira, hasta ahí estamos súper bien. Entonces, la demanda agregada, voy a sumar 50 más 200, 250, más 0,8. Y voy a abrir el ingreso disponible. El ingreso disponible es igual al ingreso menos los impuestos, pero los impuestos, que hay tasa impositiva, son la tasa impositiva por el nivel de renta, más las transferencias. Sigo ordenando y asignando valores. La demanda agregada va a ser igual a 250 más 0,8 y menos la tasa impositiva es 0,2 por I, más las transferencias que son 100. La demanda agregada va a ser igual a 250 más lo que no depende del nivel de renta, que es 0,8 por las transferencias, 80, más lo que está acá. Que esto es lo mismo que decir 0,8 por 0,8 Y. Ya tengo que la demanda agregada es igual a 250 más 80, 330, más 0,64 Y. Yo sé que en equilibrio el ingreso es igual a la demanda agregada o la oferta es igual a la demanda. Por lo tanto, I es igual a 330, que es el gasto autónomo, más 0,64 I. Dejo I menos 0,64 I y esto es igual a 330. Estamos listos para determinar la renta de equilibrio, que va a ser 1 menos 0,64 y es 0,36 I. Dividido en 330, la renta de equilibrio me da 916,6 unidades monetarias. Ahí está. Eso es todo. Fácil. Muy ¿Profe? fácil. ¿Sí? ¿Me puedes explicar de nuevo qué pasó en el paso de 250 más 0,8 a 250 más 80? Acá. 250 más 0,8 multiplicado por, si yo esto lo resto, 0,8 I. Más 0,8 por 100 es 80. 250 más 80 más 0,64 I. Ya entendí. Muchas gracias. Ya, ahora, letra B. El gobierno decide aplicar
una política fiscal expansiva, en donde decide aumentar el gasto en 100. ¿A cuánto asciende el nuevo o producción o renta de equilibrio? Ya, ustedes van a empezar a hacerlo. Voy a ver que me están llamando y vengo de inmediato. Voy a pausar, ¿ah? Que empiecen a trabajar ustedes. Espero que tengan algo. Les pregunto si hicieron la política fiscal expansiva con el aumento del gasto en 100. Bueno, ¿esto tienen algún resultado? ¿Cuánto aumentó el PIB de la economía? ¿Sí o A mí no? me falta poquito. Ya, ya. Entonces, yo por mientras, ¿a quién le falta poquito? ¿Quién llegó al resultado? Porque si tengo a alguien ya que Profe, llegó al... ¿Sí? yo llegué a un resultado, pero no sé si lo hice bien. Dale, ¿a cuál? ¿A cuál llegaste? A 1194,4. Está perfecto. Perfecto. Súper bien. Entonces, miren, yo acá voy a resolver rápidamente porque tengo ahora que la demanda agregada cero era igual a 330 más 0,64i. Cuando aumenta el gasto del gobierno, implica que aumenta AU, el gasto autónomo, en 100. Entonces, la nueva demanda agregada, en vez de ser 330, ahora es 430, más 0,64i. En equilibrio, la demanda agregada es igual a la oferta y es igual a DA1, 430 más 0,64i. De esta manera, al yo despejar el PIB, lo voy a hacer I menos 0,64i igual a 430, en donde obtengo que la nueva renta de equilibrio, I1, es igual a 430 dividido por 0,36. Lo voy a escribir, 430 dividido por 0,36. Y esto es igual a 1194,4 unidades monetarias. Ahí está el nuevo, el nuevo PIB, la nueva producción. La política fiscal expansiva logra incrementar el producto, ¿ya? Hay un incremento del producto de la economía de I0, 916,6 unidades monetarias a 1194,4 unidades monetarias. Aquí ese A no me gustó, lo voy a cambiar un poquitito porque quiero poner A y 1. O si no, esa A va a quedar ahí como guachita. A. Uy, todavía estoy en modo borrar. Ahora sí. A y 1 igual 194, 1194. Ese era el desarrollo. Ahora hay una forma más corta de llegar a esto, ¿ya? Pero les tengo que explicar por qué. La esencia es que si ustedes se dan cuenta, acá la renta inicial, el PIB inicial de 916 aumenta a 1194. La diferencia entre I1 menos I0, que en valor es 1194,4 menos 916,6, 277,8 es mayor de lo que aumentó el gasto en 100. ¿Por qué? Porque esto se amplifica. ¿Ya? No aumenta en la misma proporción porque tenemos un multiplicador de la economía. Ahora, por efectos decimales, a lo mejor no me va a cuadrar, pero nosotros vimos también que la producción o renta de equilibrio era igual a 1
partido por 1 menos C, 1 menos T por AU. Por el gasto autónomo. Esto era lo mismo que yo les dije, alfa, que es el multiplicador de la economía con gobierno, por AU. En este momento, yo puedo ocupar esta misma fórmula para llegar al mismo resultado. Miren acá. Yo puedo decir, la variación del ingreso es igual a alfa 1 por la variación en el gasto autónomo. Entonces, yo sé cuánto es el multiplicador. El multiplicador está ahí y lo puedo calcular. ¿Dónde calculo el multiplicador? A ver, alfa. Ay, se me acabó el pizarrón. Ya, alfa es 1 partido por 1 menos la propensión, 0,8, 1 menos la tasa impositiva. Esto de acá es igual a, háganlo ustedes porque yo lo tengo hecho, pero es 1, también está ya listo, es 1 partido 1 menos 1.64, perdón, 1 menos 0.64 menos 1. 1 partido por, está bien lo que estoy haciendo, ¿no? Parece que me equivoqué. ¿Cuánto es este alfa? Yo sé que es 2,7777, pero digamos ustedes, es 1 menos 0,8 por 0,8, 0.64. Está ¿Profe? bien. ¿Sí? ¿Está escribiendo? Sí. No, ahí se ve. Que no se ve. Estaba calculando abajo. ¿Y cuánto es 1 partido por Dio 0.36? 2,77. 2,77 y como un 7 periódico, ¿cierto? Ya, ese es el multiplicador. Entonces, si la economía crece por efecto de un aumento del gasto del gobierno en 100, el producto crece más que el aumento del gasto. ¿Por qué? Porque el producto se amplifica por el multiplicador. Miren, delta I, alfa 1, 2,77 periódico por el aumento de la variable autónoma, por 100. Delta I, 277,7 periódico. Si lo llevo a un solo decimal, delta I es igual a 277,8. Exactamente igual al ejercicio que hicimos, pero por el método carretero. ¿Queda claro? Ese es el efecto del multiplicador. Amplifica, agranda el gasto del gobierno. Ahora, si ustedes me preguntan, profe, ¿qué es mejor? ¿Que el aumento, que el gasto del gobierno sea directo o que bajen los impuestos? Es mejor que el gasto sea siempre directo. Eso es lo más eficiente, ¿ya? Es mucho más eficiente que el gobierno gaste en el mercado de bienes y servicios, aumente el gasto como política fiscal expansiva, a que, por ejemplo, transfiera esta cantidad de dinero a la economía. Esto es directo. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya, pues mi niño. Profe, yo tengo una duda, pero no es con respecto a esto, es porque quedé atrapada con este tema del 0,8 y por el 0,y, Dime que no dónde. me calza aún cómo es que van a la multiplicación. Pero dime dónde. Me perdí. ¿En qué parte de En la la- diapo? en el primer ejercicio determina la producción de la renta de equilibrio con las siguientes funciones, lo inicial, ¿Ya? y con ¿Ya? G igual 200, sí, sí. ¿Ya? Ya, hay una parte en donde está 250 más 80 más 0,8 por 0,8y. ¿Ya?
Y aún no entiendo cómo sale ese 0,8 por 0,8Y. Ya, lo explico de nuevo, pero lo voy a explicar en Por favor. otra PPT para que esta no quede con tanta cosa y les quede profe, clarito. ¿Sí? Muchas gracias. profe, quizás porque al 0,8 le faltó poner la I. Ya, lo hago de nuevo, lo hago de nuevo. Puede ser. ¿Sí? Ya, pero voy a replicar en una nueva. Entonces, para que no me carga trabajar con estas cuestiones arriba, porque encuentro que queda todo más limpio y más ordenado cuando el pizarrón está bien borrado. Entonces, mira, la demanda agregada es igual a el consumo, que es consumo autónomo, ¿cierto? Más la propensión marginal a consumir, que es 0,8. El ingreso disponible es el ingreso menos T por I, más las transferencias, que también son autónomas, más el gasto del gobierno, que es 200. La demanda agregada va a ser igual a 50 más 0,8 y menos TI, con ojo cuánto es TI, o sea, cuánto es la tasa, menos 0,2I. Conozco las transferencias. ¿Cuánto eran las transferencias del gobierno? 100. Más 100. Más el gasto autónomo de 200. Entonces, sigo arreglando esto. 50 más 0,8. ¿Cuánto es I menos 0,2I? 0,8. 0,8. Y Más 100 más 200. Sigo arreglando. Voy a pasar multiplicando esto. 50 más 0,8 por 0,8i es 0,8 por 0,8i. Más 0,8 por 100, 0,8 por 100. Más 200. ¿Ahí queda resuelta la duda? Pero díganme algo, pues si estoy explicando y nadie me dice ni una cuestión. Perdón, es que lo estaba analizando. Ah, ya, ya. Eh, ¿Todavía no? sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí me calza. Adentro del paréntesis, yo resté i menos 0,2i. Ahí llegué a 0,8i. Y después multipliqué, para sacar el paréntesis, 0,8 por 0,8i y 0,8 por 100. Y es lo que está acá abajo. Entonces ahí te queda 50, 0,8 por 0,8i, 0,64i, más 80, más 200. Ahí Muchas sí, gracias, profe. de Sí, nada, pues. perdone. No, sí, oye, chiquillos, ustedes saben que yo puedo explicar esto de 10.000 formas distintas. La cosa es que todos entiendan. Ahora, voy a tomar el ejercicio y vamos, para terminar, voy a hacer el gráfico. Acuérdense que tienen una tarea. ¿Ah? ¿Cuál es la tarea? Hacer la política fiscal contractiva. Ahora, aquí, ahí está. Ya ustedes me van diciendo. La renta de equilibrio, ¿sí? ¿Usted dijo como conclusión que es más eficiente que aumente el gasto directo del gobierno? ¿En vez de Claro, qué? en vez que aumente las transferencias. También se lo voy a dejar de tarea. Me emocioné, porque de verdad mi cabeza piensa 1000 por hora cómo les entrego de mejor forma el conocimiento, cómo transmito, cómo transfiero. Mira, ¿cuánto era el gasto autónomo inicial? En el equilibrio inicial, que era 916,6 o 0,2, ya no me acuerdo. 9,
16,6. ¿Cuánto era el gasto autónomo inicial para dar este nivel de renta de equilibrio? 200 300, era, ¿no? no, 330. Ah, AU0 era 50 más 200 más 0,8%. Ese era el primer gasto autónomo, 330. ¿Cierto? Política fiscal expansiva. Aumentó el gasto del gobierno en 100. Por lo tanto, el nuevo gasto autónomo va a ser igual a 50 más 300 más 0,8%. Aumentó a 430. A 430. Acá, 430. Por lo tanto, el gasto autónomo genera un aumento de la demanda agregada en forma paralela. Oye, esta regla está escondida acá. La voy a tener que pescar de nuevo por otro lado. Ahí está. La hice desaparecer y ahora la hago aparecer de nuevo. Esto implica que la demanda agregada aumenta en forma paralela, se despega del gasto autónomo inicial y ahora está acá. Esa es la nueva demanda agregada. Esta. No sé si está, el lápiz me está dibujando o no. Esa es la nueva demanda agregada. ¿Ya? ¿Y por qué no me grafica? A ver, ¿qué está pasando con el lápiz, señores? Ahora sí, vamos a ver. ¿Graficó? Está como pegado mi computador. Voy a ver si hago el último intento, ¿ah? El último intento, a ver si quiere graficar. No quiere graficar. Bueno, lo tendré que hacer a mano nomás. Ya no me queda otra alternativa. La última alternativa para ver si puedo. Ahí está graficando. Ahí sí, ya. Ahora sí. Entonces, ahora sí, po. Entonces, acá, AU1 aumentó en 100, 430, porque aumentó el gasto del gobierno. En E0 se provocaba este desequilibrio, el exceso de demanda. La demanda agregada ahora cambió en el coeficiente, no en la pendiente, a DA1, porque ahora ya tengo AU1. Y esto no ha cambiado. C1 menos T por I. Entonces, cuando aumenta el gasto del gobierno, el nuevo equilibrio, cuando se vuelve a juntar con la oferta y la demanda, hace que los 916 pasen a I1 1194,4, en donde el total del aumento de la renta, ahí, este de acá, ahí está delta I. Pero todo esto aumenta por efecto del multiplicador. Esto de aquí, ¿ya?, implica que multiplicador. Y el multiplicador, alfa, es 2,77 periódico. No aumenta en 100 la renta, aumenta en 100 más el multiplicador. ¿Queda claro? Ahí está graficada la política fiscal expansiva. De tarea, ustedes van a hacer la política fiscal contractiva con la disminución del gasto en 100. Tarea 1. Tarea 2. Comparar dos cosas. El aumento del gasto en 100 o el aumento de las transferencias en
100. ¿Cuál de las dos formas, ¿ya?, de generar una política fiscal expansiva, en este caso, es más eficiente? ¿Cuál aumenta más el producto? Lo vemos, pregunta típica de prueba, en la próxima clase. Mi querida y queridos estudiantes, con esto damos por terminada la clase de hoy. Espero que ya estamos entrando en tierra derecha, porque nos queda poquito para terminar el mercado de bienes y servicios. La próxima clase retomo las políticas fiscales con variaciones en la tasa impositiva y ver también el comparativo, cuál es más eficiente para poder gestionar un aumento del crecimiento del producto de la economía. Y también incorporo la inversión, pero asociada a la tasa de interés. Así que ya esto se está armando. La idea es que vayan estudiando conmigo. Muchas gracias y nos vemos el próximo día martes. Que estén súper bien. Chao, profe, Besitos. cuídese. Gracias también ustedes. Descansen. Chao, profe. No, profe. Muchas gracias. Chao. Ah, profe. Chao.